amigos, soy Marco Rodríguez, estoy aquí en el podcast de mi mamá, Tu Historia, Mi Historia. Hola mi gente bonita, mi nombre es Cintia Rodríguez y estás en tu podcast, Tu Historia, Mi Historia. El día de hoy tengo a un invitado súper mega especial, el cual, ¿qué les podría decir a qué se dedica? Es una persona que está en muchas cosas, pero que lo hace todo muy, muy bien y muy fácil de sobrellevar todo. El invitado del día de hoy es Alexander Vivas. Me gustaría que se presente. ¿Qué nos puedes decir de Alexander Vivas, Alex? Hola Cintia, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast, a tu hijo, qué bueno verlos trabajando juntos. Gracias. Mi nombre es Alexander Vivas, soy editor, tengo una editorial, hacemos publicación de libros desde hace más de 20 años y nos dedicamos también a hacer diferentes tipos de proyectos creativos, desarrollamos juegos de mesa, hacemos un montón de cosas, ahora también estamos con proyectos de producción de cinematográfica y algunas cositas en el tintero. Ok, como acaban de escuchar, Alexander tiene una editorial a la cual les facilita muchísimo a las personas llevar cualquier forma de exponer a lo mejor su historia o su vida, o no tiene que ser eso específicamente. Si tú eres especialista en hornear galletas y quieres hacer un recetario de un libro de cómo hacer galletas o de cocina o de mecánica, él apoya mucho a la población latina en especial, para que hagan este sueño realidad de tener un libro, y pues no de ciencia ficción o de lo que gusten. Él es la persona adecuada, correcta, el cual puede hacer realidad tu sueño. Pero cabe mencionar esto, Alex, de cómo ha sido tu proceso sobre esto de la editorial. ¿Qué es trabajar el día a día con diferentes personas? Porque has desarrollado libros de todo tipo, no nomás como de historias personales, sino que otro tipo de libros. ¿Qué ha sido para ti tener este proyecto tan grande que es una editorial? Bueno, mi querida Cintia, lo primero es que tuvimos el honor de ser los editores de tu libro. Gracias. Lo cual fue un trabajo arduo, sí. Fue un trabajo complejo, fue un trabajo de muchos meses en los cuales trabajamos contigo. Y nosotros tenemos un Le cortan lema. eso, no lo traje para que dijera eso. Tenemos un lema, es que todos tenemos algo que contar. Y tú lo dijiste muy bien. Todas las personas tenemos una historia, y detrás de esa historia hay un montón de cosas, hay un montón de enseñanzas, hay sueños, y también publicar un libro es una forma de cerrar capítulos en la vida. Exacto. Entonces, un ejemplo de eso es tu libro, donde cuentas un montón de cosas muy fuertes que expusiste de tu vida, y de alguna forma te ha servido para sanar, para liberarte de todo el peso de ese pasado y comenzar un nuevo proyecto, una nueva vida. Y creo que este podcast precisamente es parte de ese nuevo sueño que sale después de la publicación del libro, ¿verdad? Correcto. Estás en lo cierto, Alex. Es difícil como concretar hacia dónde vas, porque muchas veces se puede ir la vida entera y no sabes qué es lo que quieres hacer de tu vida. Y aparte que cabe incluir aquí que la rutina del día a día aquí en Estados Unidos te absorbe, te consume realmente. Entonces no hay espacio para sentarte a realmente decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero hacer. Entonces el echarle ganas a escribir un libro o buscar personas como tú que apoyan, ayudan a hacer más fácil este proceso de escribir un libro es buenísimo, porque te orienta para lo que sigue. Y lo que siguió de esto, pues es esto que estamos haciendo ahorita en este momento, que son sueños hechos realidad, pero que lo podemos hacer, que la gente que nos está escuchando allá afuera lo puede lograr enfocándose o poniendo prioridad
yo sé que es difícil, pero sí se puede. Entonces, a mí me gustaría que nos recargues como un poquito un resumen de todo lo que tú has abarcado hasta hoy día durante estos 20 años en lo que es la editorial. ¿Qué tipo de libros? ¿Qué, todo esto? ¿Qué es tu proyecto? Ok, mira, nosotros hemos publicado muchos libros. Yo comencé en Colombia, cuando hablaba de 20 años, yo comencé, bueno, ya son 22. En el 2002 comencé con la editorial en Colombia, y comencé porque yo tenía un libro para publicar y estaba buscando editoriales y no conseguía quien me la publicara, ¿sí? Entonces era como que tú tienes un sueño y todo el mundo te cierra la puerta en la nariz, y los que me respondían me daba cuenta que eran abusivos, porque había y hay todavía una tendencia entre las editoriales que toman ventaja de los escritores. Se quedan con las regalías, se quedan con los derechos, y a veces las personas publican su libro pero no saben que al publicarlo lo están perdiendo, y entonces inviertes un dinero publicándolo, pero al final las ganancias y todo lo que viene va a ser para la editorial. Entonces, con esa premisa de no ser como los demás, arrancamos este proyecto. Arranqué publicando mi libro. Mi primer libro fue un libro de poemas, se llamaba Épocas de Fuego. No voy a hablar de él. Después publiqué uno de cuentos, y entonces en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿usted a qué se dedica? Y yo le dije, pues yo tengo una editorial. Y entonces me dijo, pues venga, públiqueme mi libro. Y desde ahí no dejé de publicar. Entonces, por mí han pasado muchísimas personas. He publicado libros a gente en Japón, en toda Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchísimos estados. Ahorita mismo soy muy fuerte en California, en Nueva York, en Miami y aquí en Las Vegas. Pero sobre todo en esos otros estados donde hay tantos latinos y tanta gente interesada en contar su historia. Ahorita, por ejemplo, tenemos unos proyectos muy interesantes. Tengo un libro que estamos desarrollando sobre una persona que es juez en el tema de los perros, de esos perros de pedigrí. Okay. Y ese es un libro más de texto. Acabamos de publicar un libro sobre dietas, ahora que me hablabas de eso, de la dieta nutrigenética de Jane Villela. Y bueno, historias no como la tuya, pero sí historias reales, personas que publican sus poemas, cuentos. Entonces, digamos que en este proceso me he encontrado con historias sumamente fuertes, sumamente bonitas, personas que han honrado a sus seres queridos a través de un libro, donde han publicado un libro, por ejemplo, con las memorias de su papá, de su mamá o de un familiar que ya no está. Y de esa manera lo perpetúan en el tiempo, hacen que su memoria viva, hace que su historia se siga contando, y le dan la oportunidad a las generaciones que vienen de conocer un poquito acerca de esas historias y del pasado. Esto ¿nos puedes tú decir, o más bien es mi idea, pero tú la tienes pues a lo mejor más clara? El escribir un libro es como dejar un legado, que lo que acabas de decir, dejar un legado a tus generaciones que vienen, y también como un granito de arena al mundo, a la sociedad, de que expusiste a lo mejor todo lo que tú tenías o todo lo que te había pasado, pero a la vez es demasiado difícil sacar todo, Alex. O sea, ¿cómo tú ves todo esto? Porque hoy en día, con todo lo de la tecnología y todo esto, se está perdiendo la lectura, se está perdiendo el que haya un libro físico, porque todo está digital, porque todo está, los jóvenes, todo esto. ¿Cómo tú ves toda esta situación? Bueno, con respecto a lo del tema del legado, es importantísimo. Hay un refrán de un poeta cubano que dice que todos los hombres deberíamos de sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Sí? A veces lo dicen al contrario. Sembrar un hijo, escribir un árbol, pero no es así. Bueno, el punto es que escribir un libro es de alguna forma dejar huella, una huella que se perpetúa en el tiempo. Yo tuve una experiencia muy bonita, esas cosas que le pasan a uno muy pocas veces en la vida, y es que en alguna ocasión viajé a una ciudad a la que nunca había ido y me hospedaron en una casa. Cuando me quedo en una casa, siempre voy a la biblioteca si hay una, y me pongo a mirar libros porque me gustan mucho los libros. Cuando, sorpresa, me encuentro un libro mío.
Y yo era que, wow, no lo podía creer. Entonces lo agarré y les pregunté, ¿y qué tal este libro? No, muy bonito, muy bueno. Ay, es mío. Y no me creían. Me tocó sacar el documento. Miren, sí, soy yo. Sí, sí, sí. Yo me sentí como impostor en mi propio libro. Pero ¿sabes qué? Esa experiencia no tiene precio, ¿sí? Sí. Y hay ocasiones en las que una persona me ha escrito, bueno, me han escrito muchas, pero cuando te escribe una persona solamente y te dice, ¿sabes qué? Una frase que dijo tu libro me cautivó, me cambió, me hizo reflexionar o me cambió la vida. ¡Wow! Esas cosas son maravillosas, ¿sí? Entonces, son cosas que no tienen precio, ¿sí? Uno es como poner una bandera en el corazón, en ese territorio inexplorado del alma de alguien más. Es dejar una huella en el corazón de una persona y es poder tener la oportunidad de que, aunque ya no estés, tus palabras y tu historia siga generando un impacto en la vida de alguien. Aunque ya no estés, lo dijiste muy bien, porque de eso se trata el legado, ¿no? Claro. Y hay una cosita más, como complementando la pregunta que me hiciste, acerca de las nuevas tecnologías y el tema del que se ha perdido un poco el asunto de la lectura. Eso es cierto, lastimosamente estamos en una cultura de lo fácil, ¿no? Entonces, ahora nadie quiere hacer ni siquiera, bueno, nadie no, mucha gente no quiere hacer el esfuerzo de agarrar un libro físico y leerlo. Sin embargo, digamos que también tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y aunque tal vez no sea a nuestro gusto, una de las cosas que hemos hecho es, pues por ejemplo, dentro de lo que ofrecemos es el libro digital para que la gente lo pueda tener en su teléfono o los audiolibros, que aparte en un país como este son muy prácticos. Cuando Exacto. Una persona trabaja con sus manos, por ejemplo, yo tuve un tiempo en que trabajé en electricidad y sabes que cuando uno llega aquí le toca ver lo que sea. Lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces es como un cuento que es que cuando yo llegué, mi primer trabajo fue de lavaplatos. Okay. Y cuando aprendí inglés ya me volví dishwasher. Ah, sí, cambió. Sí, 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 me ascendieron. No, pero no, el tema es que cuando uno trabaja con las manos, tener la posibilidad de ir escuchando algo y sentir que no estás perdiendo el tiempo, sentir que aunque estás haciendo un trabajo que tal vez no es lo que te gusta, puedes ir aprendiendo, puedes ir creciendo y no te sientes frustrado. Entonces, para mí, por ejemplo, eso fue una bendición, eso fue algo increíble, poder seguir aprendiendo, seguir escuchando, seguir leyendo, aunque estaba trabajando. Pero depende de cada persona porque todas las personas somos diferentes, ¿no, Alex? En el sentido de que unos somos más visuales, más auditivos. Yo me considero que yo absorbo más o agarro más auditivamente. O sea, yo me puedo aventar un libro o hasta 2 al día, pero en audio. Y un consejo que no tiene mucho que me acaban de dar es sí escucharlo, pero irlo siguiendo, leyéndolo en físico también, marcándolo, pues como lo que estás escuchando es lo mismo que estás leyendo. Entonces lo retienes más. Claro. Y es una muy buena estrategia, es un buen punto. Mira, eso que acabas de decir obedece a un mecanismo que maneja el cerebro para retener información que llaman mentefactos. La mente asocia imágenes con sonido. Entonces, cuando tú, aparte de escuchar, estás viendo, tienes un porcentaje mucho más alto de retención de lo que estás leyendo. Entonces, y si aparte estás subrayando, el porcentaje aumenta. Entonces, siempre que hagas ese proceso completo, pues vas a tener un mayor nivel de retención de la lectura que estás haciendo. O sea, es una muy buena práctica. Pero a veces nos toca adaptarnos a lo que podemos. Sí. Por ejemplo, cuando vas conduciendo, no te puedes poner a ir siguiendo la lectura. Sí, siguiendo la lectura, subrayando. Sí, estás en lo cierto. O sea, adaptarnos a cómo está hoy en día la sociedad. Y porque pues mucha gente trabajamos y en el trabajo podemos estar escuchando en los trabajos que se permiten, ¿verdad? Porque pues también hay unos trabajos que estás específicamente contestando llamadas, no vas a estar con el micrófono acá, el audífono que diga oyendo el libro, porque no vas a poner atención, pero sí, es una herramienta fácil que puedes adaptar al día a día si te es posible. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Anthony, para que no esté tan solitario.
Oye, Anthony, cuéntanos un poquitito como cuál es tu experiencia con los libros. O sea, ¿te gusta agarrarlo, leerlo, escucharlo? ¿Cómo te gustan o qué experiencia tienes con los libros? Hubo un tiempo que no me despegaban de un libro, que en ese tiempo no tenía el teléfono para entretenerme. Entonces, en mi cuarto tengo una biblioteca chica y tengo cientos y cientos de libros ahí y todos ya los he leído 2, 3, 4 veces y me gusta mucho leer. Genial. Pero ahí hay 2 consejos para ti. El primero, quítale el teléfono. Y el segundo, cómprale más libros. No, sí, definitivamente él es mucho de leer, porque puede leer libros muy grandes que yo me quedaba, y yo le decía a mi esposo, ¿cómo puede estar leyendo ese libro si ni dibujitos tiene? O sea, no tiene dibujos, es pura letra. Y le decía, yo pienso que ni lo lee, nomás lo está hojeando, pero no, ya después le preguntaba a él de qué se trataba el libro o esto, el otro, pero porque él ya había investigado y era de lo que él empezaba a explicar exactamente lo que era el libro. Entonces, no, sí los lee. Pero yo pienso que es como un hábito, ¿no, Alex? Ir haciendo que los niños, entre más chiquitos, se vayan adaptando al físico. Uh-huh. A que agarren más un libro, lo lean, o un cuento, yo qué sé, entre más pequeña edad, irse los metiendo poco a poco, como... Claro, mira, uno no puede pretender que toda la vida los estuvo alejados de los libros y a cierta edad van a agarrar un libro. Uh-huh. Y hay algo que pasa muy especial con los niños, es que los niños no hacen lo que tú les dices, hacen lo que ellos ven que tú haces, ¿sí? Y de hecho aprendemos más por el ejemplo que por el discurso. No se trata tanto de lo que podamos escuchar. Entonces, es importante que si usted quiere tener hijos que lean, pues lea usted. Es importante que si usted quiere tener hijos educados, edúquese usted. Y de esa manera podemos de alguna forma garantizar que ellos se interesen en esto. Mi hija particularmente, tengo una niña que va a cumplir 11 años, le gusta muchísimo leer, mucho leer. Y me encanta porque ahora no lee las cosas que yo quisiera que leyera, ¿sí? Ella lee lo que a ella le gusta, ¿no? Cosas buenas, pero a su estilo. Y yo le digo, léete esto, le doy un libro, no me gustó, y agarra otro. Pero ¿sabes qué pasa? Al final cada uno va como buscando el propio sentido de la vida, el propio sentido de lo que quiere aprender, y lo que importa es eso, porque en la medida en que lees también desarrollas criterio. Uh-huh. Aprendes a pensar por ti mismo. Un libro te enseña muchas cosas, no solamente lo que lees, sino que abre tu mente de manera que tú puedes comprender muchas más cosas. Entonces, no es lo mismo una persona que lee que una que no lee, ¿sí? Y hay una frase, no recuerdo en este momento quién la dijo, que dijo que el que no lee, el que lee, el que sabe leer y no lee, no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Uh-huh. Y es fuerte. Hay un montón de analfabetas que saben leer hoy en día. Es fuerte porque lo sabes hacer, pero no lo haces. La otra persona, pues, definitivamente no lo sabe y por eso no lo hace, ¿verdad? Sí, está fuerte. Me gustaría indagar un poco más de quién era Alexander niño. O sea, algún día Alexander soñó con tener una editorial y conocer tantas historias que, como tú lo acabas de compartir, muchas muy tristes, muy desgarradoras, otras muy felices en honor a algún familiar o lo que sea, pero ese Alexander pequeño de 7, 9, 11 años, que es la edad que ahorita tiene tu nena, ¿qué soñaba? ¿Qué hacía? Mira que yo me vine a dar cuenta, ya ahora grande, reflexionando en lo que uno hacía cuando era niño, de que uno siempre estuvo metido en el cuento. La primera canción que yo escribí, porque comencé escribiendo canciones, fue a los 6 años, ¿sí? Entonces, era un poquito enamoradizo. Vos sabés, los niños éramos así. Entonces, en ese tiempo, digamos que tenía mucha confianza, era una persona muy confiada, y entonces hacía mis canciones, se las cantaba a los vecinos, entonces era famoso en mi cuadra. Después... Eres el cantante de la cuadra. Sí. No, espérate. Y escritor, aparte, sí, claro, y las canciones eran bonitas, tenían sentido, eran escritas por un niño, tenían el lenguaje de un niño de 6 años, pero estaban bien hechas. A los 10 años, junto con un amigo que quiero mucho, Oscar,
montamos un periódico, estando en 6º grado en la escuela. Agarramos unas hojas de papel, escribimos y las mandamos a hacer fotocopias. Su papá, que trabajaba en una compañía, trabajaba vigilante por la noche, nos sacaba las copias de noche fraudulentamente no, a escondidas, digamos, a escondidas. Fraudulento no, feo. Y nos las regalaba y nosotros las vendíamos, como en ese tiempo en Colombia era como 50 pesos, era como decir una cora. Y las vendíamos en la escuela. Y fue muy bonito, lo hicimos por muchos meses. Y digamos que esa fue la primera vez que yo gané dinero escribiendo, cuando tenía 10 años. Wow. Y entonces, digamos que desde ese entonces me interesó mucho escribir, me interesó mucho publicar, pero no era consciente de eso. Después de eso, en mi adolescencia hice parte de una banda de rock. Era cantante de una banda de rock. O sea, lo artista lo traes, la madera ya estaba. Sí, ya. Y entonces, y también me metí en todo el tema artístico. Entonces hacía títeres, hacíamos teatro sancoacrobacia, que esos son los que se montan en los palos. Yo era sancoacrobata, imagínate. Ahí sí estabas alto, Alex. Ahí sí. Sí. Y no, digamos que tuve esa época de mi adolescencia, muy metido en la lectura, en el arte, en todas esas cosas, y eso hizo que me interesara mucho por ese tipo de proyectos. De alguna forma me rodeé de gente que tenía mucho que dar, que tenía mucho que enseñar, y aprendí todo lo que más pude. Y sí es muy importante que uno elija cuál es el entorno en el que uno crece, cuáles son las personas que uno elige, porque al final uno sí puede elegir con quién se reúne, con quién se junta. Sí. Y yo elegí reunirme con gente que sabía más que yo, y aprendí mucho. El entorno define al final de cuentas a lo que tú vas a irte forjando, ¿no? Para dónde te vas a ir inclinando de cierta manera. Más allá de eso, porque mi entorno no era bueno. Yo crecí en ese entonces era uno de los peores barrios de mi ciudad, y mi ciudad era una de las ciudades más violentas del mundo. Wow. En mi adolescencia, voy a decir una cosa que a veces se la cuento a mi esposa y suena como ciencia ficción, pero todo el que ha vivido en los 90s en Cali sabe que en Manuela Beltrán, que era mi barrio, en el distrito de Agua Blanca, entre mi casa y mi colegio, yo me llegué a encontrar hasta 17 muertos un lunes. ¿Un día? Sí, en la mañana, un lunes, porque los domingos por la noche habían masacres. ¡Wow! Y entonces, si tú dices ahora, no, que el entorno te define, si a mí me hubiera definido el entorno, yo sería un tipo muy malo, o estaría perdido, ¿verdad? Al final, uno elige en qué entorno estar, y elige de qué entorno se deja influir, ¿sí? La decisión es propia, entonces. Claro, totalmente. Si fuera mira, en mi barrio, mi cuadra, ni siquiera en mi barrio, en mi cuadra había de todo. Había gente que hacía armas, había gente que asesinaba, había gente que hacía cosas muy fuertes, y eran mis amigos, eran mis vecinos, era el señor con el que me encontraba por la mañana y le decía buenos días, era gente mala. A los que les cantabas. Sí, eran los que escuchaban mis canciones, pero nunca agarré un arma, gracias a Dios, o nunca estuve metido en temas de drogas, y ahora, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando la gente, los muchachos sobre todo, se degradan tanto y se pierden en temas que realmente no valen la pena, que les echan a perder la vida, están arruinando la mejor época antes ni esta época. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la carga económica, no tienes la carga de todo el peso de las cosas que ya tocan la edad adulta. Entonces tienes el tiempo, tienes la energía, tienes la fuerza, tienes las ganas, hay que aprovecharlo, pero los muchachos no lo hacen. Entonces es frustrante un poco cómo se desperdicia esta época tan bonita de los muchachos hoy en día. Digamos que eso es una de las cosas que me frustra. ¿Y cómo aprovecharla, Alex? O sea, ya estando en este tema, porque los muchachos pareciera que tienen prisa por crecer, prisa por manejar, prisa por ya tener un trabajo, prisa por, o sea, y en eso me incluyo, o sea, tengo 13 años y ya quiero tener 15, y tengo 15 y ya quiero tener 18 porque ya voy a ser mayor de edad y ya voy a elegir yo y nadie me va a mandar. ¿A los cuántos te casaste, ma? Estamos hablando de otro tema. No, okay. Buen punto. Punto para Anthony. No, es que pareciera que el ser niño no lo valoramos como deberíamos de valorarlo. Y hoy en día tampoco el ser adolescente. Queremos
crecer a niveles acarreados que no disfrutamos las etapas. Mira, hay una cosa y es que de eso somos conscientes cuando adquirimos cierta madurez. Todos los muchachos quieren crecer, todos quieren sentirse mayores, todos quieren sentirse independientes y ahí caemos nosotros también cuando estábamos muchachos. Eso es como parte de la propia inmadurez. Una de las cosas que uno aprende con el tiempo, que digamos que si uno lo hubiera aprendido un poquito antes, hubiera aprovechado mejor la vida, es aprender a estar presente, aquí y ahora. ¿Sí? Aprender a despegarse del futuro, porque por andar pensando en el futuro dejamos de vivir lo único que tenemos, el presente, sí. Porque el pasado ya no tenemos ningún control sobre él, pero sí. El presente lo tenemos justo aquí. Entonces, de hecho, otra de las cosas que hago, de pronto tú lo sabes, es hago algunos acompañamientos en temas emocionales, algún tipo de... No podríamos llamarlo terapia, pero sí hay sesiones de apoyo a personas que tienen problemas emocionales. Y los dos problemas más comunes son la ansiedad y la depresión. Uh-huh. Y la ansiedad es exceso de futuro, es demasiado andar pensando en el futuro, preocuparse por el futuro. Y la depresión es exceso de pasado, es andar anclados en el pasado, cargando las maletas, cargando el peso de todas las cosas que sucedieron, de las cuales ya no tienes ningún control, de las cuales ya no tienes ningún poder, y por andar viviendo o en el pasado o en el futuro se pierden del hoy, y por eso la gente vive o en ansiedad o en depresión, a veces en ambos. En una entrevista que nos tocó estar juntos, recuerdo la persona que nos presentó y te presentó, Alex, como masajeador, psicólogo, terapista, porque de cierta forma lo haces a lo mejor inconscientemente, pero porque lleva a eso el proceso de lo que realmente tú es tu trabajo en la editorial. Masajear el pensamiento, el sentimiento en el momento de que uno está expresando o redactando para que salga ese libro. Entonces, haces todo eso de una manera en forma de acompañamiento a la escritura, a lo que es para lanzar ese libro, para proyectar bien esa obra. Y es bonito, porque lo tienes ya definido tú, muy, muy identificado, cuando una persona trae o un exceso de pasado o un exceso de futuro. Entonces, ¿cómo aprendiste a identificar a tus clientes todos esos procesos? Ok, mira, lo primero es que todos traemos problemas psicológicos, ¿sí? Todas las personas. Algunos son más evidentes que otros. Entonces, a veces tenemos un tema muy fuerte con las heridas de la infancia, ¿sí? Ese tema de las heridas de la infancia es tenaz, la herida de humillación, la herida de injusticia. Bueno, son 5 heridas que afectan a las personas y que las sufrimos cuando somos niños y terminan afectándonos el resto de la vida. Otro son los momentos traumáticos, los eventos traumáticos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que terminan también afectándonos. Yo hice tuve una formación para trabajar este tipo de emociones a través de un tipo de terapia y digamos que me ayudó muchísimo a afinar el ojo para detectar ese tipo de situaciones o ese tipo de emociones o de problemas en las personas. Y curiosamente, gran parte de la gente que trabaja con nosotros publicando los libros terminan tomando terapia conmigo porque identificamos ciertas cosas y les ayudamos a resolverlas. Ahora, decíamos ahorita algo que es muy cierto y es que el libro se convierte en algo terapéutico, ¿verdad? El libro se convierte en una herramienta que sirve para cerrar ciclos, sirve para terminar con un ciclo que tal vez estaba afectándonos la vida, con un momento de nuestra vida que nos dejó estancados, porque la mente se quedan estancadas las memorias. Y esos son los traumas, ¿sí? Sí. Un evento traumático, un evento difícil en nuestra vida nos afecta de manera que se queda estancado en la memoria y aunque tú sigues caminando, tu mente sigue dándole vueltas a lo mismo y eso termina teniendo un poder muy grande sobre tu vida. Entonces,
una vez uno identifica esas cosas, digamos que es importante encontrar las herramientas para salir de ahí, porque cuando vivimos atascados en el pasado, pues no podemos vivir claramente el presente. Qué bonito se escucha el hecho de decir, identificar esos puntos que te están haciendo débiles de cierta forma y no estás funcionando en el día a día, en el aquí, en el ahora. Entonces, de las formas más fáciles o específicas de encontrar esos puntos, pienso que es yendo a terapia, siendo consciente de que ocupas ayuda, porque ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que necesitamos ayuda? O simplemente quitarnos la forma de que la gente dice la terapia es solamente para la gente que está mal de la cabeza o es para locos. Los que van a hacer terapia es porque tienen un problema ya fuerte que no lo saben controlar, son débiles. Pero no es así. Para nada. De hecho, con la frase que arranqué diciendo esto es que todos tenemos problemas, todos tenemos traumas, todos tenemos bloqueos. Aún la persona que se haya criado en el ambiente, digamos, en un contexto más amable y más amigable, aún eso le puede generar traumas. Uh-huh. Entonces, ahora, hay de traumas a traumas. Hay traumas de que vive la gente que ha vivido cosas fuertes que pudieron haber muerto, o gente que no, es que me miraron mal y quedé traumado. Y un trauma, aunque nosotros podamos mirarlo desde afuera y juzgar cuál es más grande, a ambos les está haciendo daño. ¿Sí? Sí. Entonces, todos vivimos realidades diferentes y todos tenemos situaciones diferentes en la vida, pero cuando reconocemos que necesitamos ayuda, es el primer paso para tomarla, porque usted no puede hacer nada si una persona no quiere dejarse ayudar. Y qué difícil es o qué frustrante es querer ayudar a una persona a la cual no se quiere dejar. ¿Qué herramientas podemos darle para facilitar a que reciba esa ayuda, Alex? Bueno, primero es importante buscar ayuda profesional. Hay psicólogos, hay terapeutas, hay consejeros, hay muchos tipos de personas que están capacitados para ayudarte a identificar cuáles son tus problemas, cuáles son la situación que estás viviendo y darte las herramientas para salir de ahí. Quiero hacer un paréntesis chiquito dentro de esto. Producto de todo el trabajo que hicimos a nivel de terapia, nosotros con un equipo de profesionales desarrollamos un juego de mesa. Ese juego de mesa se llama Emociones. Y ahorita, en este momento, se encuentra en Kickstarter para que la gente pueda hacer la precompra, ¿sí? Comprarlo anticipadamente a un precio pues mucho más bajo. Y por ejemplo, este juego es una herramienta que se puede utilizar para identificar emociones, para identificar específicamente emociones negativas. Y te puede ayudar una vez tú la identificas y digamos que la visualizas fuera de ti, la puedes observar y puedes analizar cómo funciona y darte cuenta cómo te está afectando. Porque lastimosamente el asunto es que mientras no lo veamos, mientras no seamos plenamente conscientes de lo que nos está pasando, entonces no podemos tomar cartas en el asunto. Es como que si usted no sabe que tiene algo en la frente, ¿no? Decir que y nadie le dice, entonces usted no se lo va a poder quitar. Entonces va a andar por ahí, todo el mundo lo ve menos usted. Sí. Esto es como el cilantro en el diente o el mal aliento, ¿verdad? Exactamente. Todo el mundo se entera menos el que lo tiene. Sí, sí. Wow. Qué interesante. Entonces, este juego de mesa es exactamente sobre las emociones. Sobre las emociones. ¿Y todo es digital, Alex? No es un juego de mesa con cartas, muñequitos, un tablero. Es un juego, es un board game. Okay. Ahora mismo lo pueden encontrar en una plataforma que se llama Kickstarter. Y en esa plataforma, si pones Emotions, lo pones ahí, Emotions, vas a encontrar el juego. Es un juego que básicamente eso, el video, por ahí de pronto se los comparto en redes sociales. Es muy interesante, digamos que hemos trabajado muchos años en desarrollar este juego y tenemos el apoyo de gente muy querida, amigos muy lindos que nos han apoyado durante todo este proceso, como Vanessa Barreat, otra amiga que se llama María Bernal,
otra amiga que se llama Villanira, y digamos que es gente que nos ha estado apoyando, echándonos porras, pero traer hasta este punto este proyecto de publicarlo, ya que sea una realidad, ha sido algo muy bonito, pero sí quisiéramos llegar a mucha más gente porque sabemos que va a ser muy útil para las personas. Wow, qué interesante. Pues lo están escuchando, mi gente. Es el creador de un juego al cual nos puede ayudar a entender un poquito más nuestras emociones, que es un problema súper grave hoy en día, Alex, el que pasar de una emoción a otra automáticamente por todo. O sea, vas manejando, se te cruza un carro cuando no le tocaba a él pasar y que ya casi le pegas, tu cabeza reacciona al momento. Todo esto no lo puede uno controlar porque son estímulos tan sutiles que están en el día a día. Pero ¿sabes qué pasa? Te voy a contar. Sí se puede controlar. El punto es que, por ejemplo, cuando tú mencionas eso, yo lo que identifico es que hay enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción que surge a partir de las heridas. Cuando te han herido mucho, cuando te han lastimado, tu mente desarrolla una subpersonalidad de enojo, que es como alguien que sale a defenderte para que nadie te lastime, ¿sí? Entonces él está ahí listico, no me toquen porque salgo y me defiendo, ¿sí? Pero es por causa de todas las heridas que tienes, de todo el daño que te han hecho. Entonces el enojo está ahí esperando para salir. Entonces, algo tan simple como que es que se te crucen en la calle, que realmente no es nada. Realmente no es nada. Si le pego, ¿cómo no va a hacer nada, Alexander? Escucha. Hace que el enojo diga, a mí me respeta, a mí no me hace eso. Y sale el ego y sale el enojo. ¿Sí me van a entender? Pero sí. Una persona que desinfló el enojo, ay, pase, señor, usted va con diarrea, váyase. ¿Sí? Pero si no hay enojo, pero si hay enojo, mira, cualquier cosa, cualquier excusa sirve para que el enojo salga a sacar pecho y decir, conmigo no se meten. ¿Sí me va a entender? El enojo es como ese hermano bravucón que tienes que está esperando que te molesten para salir a defenderte. Es lo mismo, es exactamente igual. Entonces, no es normal. Lo que pasa es que lo normalizamos porque todo el mundo anda herido, todo el mundo anda enfermo. O sea, como estamos en una sociedad de gente enferma, ya lo normal es reaccionar, pero lo normal sería que uno no se lo tome personal. ¿Sí? Puede ser que ni siquiera te vieron. ¿Ves? Pero conduciendo no vas a ver un tremendo carro. Bueno, pero entonces el otro lado del enojo viene siendo el que estás controlado, el que ya desinflaste todas esas emociones, o cómo va esto. Mira, te explico. Cuando la emoción del enojo, el enojo es como, a ver, ¿cómo te explico? Se va alimentando, ¿no? De todas las heridas que vas viviendo o que vas recibiendo a lo largo de tu vida. Entonces se va haciendo cada vez más grande, y llega un momento en que el enojo tiene el mismo tamaño o puede ser más grande que tu yo consciente. Okay. Entonces, vamos a poner un ejemplo claro. Algunas han visto o han escuchado la historia de, no, es que fulanito encontró a su esposo o a su esposa con otra persona y se enloqueció y hizo destrozos. ¿Han escuchado eso, verdad? Sí. Y entonces, cuando le preguntan después de todo lo que pasó, ¿qué es lo que dice esa persona? No era yo, es que no era yo. Y es verdad. Cuando el enojo toma control, él toma control de la conciencia y es el enojo reaccionando. Ahí no hay control, porque el que podría tomar el control es la conciencia, el yo consciente. Pero cuando el enojo toma control, digamos que no tiene límites, ¿sí? Entonces en esos momentos es que se cometen los errores que te llevan a una cárcel. Es en esos momentos cuando se arruina una familia. Es en esos momentos cuando destruyes tu negocio, cuando destruyes tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siendo conscientes de esto, porque esto no lo puedes trabajar si no eres consciente de ello. ¿Ves? Exacto. Una vez, por ejemplo, si alguien me está escuchando y se da cuenta de eso y diga, miércoles necesito ayuda. ¿En serio? Porque si el enojo se dispara en un mal momento, te arruina la vida, la vida. Entonces, una vez defines esto, entonces hay muchos tipos de terapia. En la terapia que yo manejo, nosotros llevamos a la persona a las memorias que crearon el enojo y les quitamos intensidad. Hay un sistema, hay una forma, hay un protocolo para trabajar esas memorias. Y es como si fuera un globo de agua y se pincha, ¿no? Entonces se desinfla hasta que pierde todo el poder. Y cuando pierde todo el poder y ya el enojo no te domina, la misma situación que antes te hacía explotar,
ya no genera ningún efecto en ti. ¿Por qué? Porque antes es como si, por ejemplo, si yo te toco así, te doy una palmadita, en cualquier parte del cuerpo no pasa nada, pero si en esa parte tú tienes un grano que está así a punto de reventar y yo te hago así, por más despacio que te pegue, vas a gritar del dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás irritado, porque estás inflamado. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando las emociones inflaman, uno no resiste cualquier cosa porque estalla. Entonces, es bien importante detectar cuáles son las emociones que nos están dominando. Estamos hablando particularmente del enojo, pero podría ser, por ejemplo, la tristeza. Hay momentos en la vida en que estamos tan sensibles que nos hablan y se nos viene la lagrimita, o nos hablan de cierto tema y eso significa que la herida está abierta. ¿Sí? Sí. Y una tristeza crónica, una tristeza que se prolonga en el tiempo se convierte en depresión. Sí. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendamos a identificar eso para que tomemos control sobre ello. Wow. ¿Nos puedes dar un ejemplo de eso, Alex? ¿De cómo se hace? En terapia, mira, te cuento. Cuando vamos a terapia, la persona se relaja y se trabaja a nivel subconsciente, ¿no? Entonces hacemos que la persona en su mente subconsciente nos lleve, o que esa memoria, esa emoción, por ejemplo el enojo, nos lleve a las memorias que lo crearon. Y entonces, como es subconsciente, digamos que usted podría pensar que usted está enojado por el señor que se le cruzó en el carro, pero realmente el enojo que usted trae viene desde que usted tenía 5 años y usted quería que le dieran algo y entonces su tía se lo quitó y no se lo dio, o su primo le pegó un puño, ¿sí? Y son cosas que nos marcaron desde nuestra infancia y fue el origen de todo lo que nos viene sucediendo. Entonces vamos a esas memorias y lo que hacemos es como si agarráramos el control del volumen y les quitamos poder, hasta que ya las podamos recordar sin que nos generen dolor. ¿Sí? Y para eso hay unas técnicas que se hacen en terapia. Entonces, una vez le bajas la intensidad a 3 o 4 memorias, cuando ya vuelves a ver la emoción, ya la ves diferente, ya no se siente igual. Y un efecto que siempre tiene la gente que pasa por terapia es que las cosas que antes los lastimaban ya dejan de lastimarlos, o pueden hablar de temas dolorosísimos que antes ni siquiera los podían mencionar porque se quebraban, y es porque ya le bajaron todo el dolor a la emoción y entonces los recuerdos son recuerdos, pero ya la carga emocional deja de afectar. A ver, señorita. No, danos un ejemplo con ella. Hazlo con ella ahorita. ¿Qué conmigo? ¿Qué te pasa, Anthony? Porque yo sé que tienes mucho Claro, no. en lo que te puede ayudar, mamá. Y aún así te voy a contar algo. Tu mamá ha trabajado un montón de cosas. Esto ha sido tremendo. Pero recuerdo que al principio, cada vez que trabajábamos un capítulo, terminaba en llanto. Oh, yo estaba y para ahí, yo escuchaba recuperarme todos los días. me costaba, o sí. sea, No, era crees que demasiado no. desgastante. Fue un proceso. Intentando dormir y de la nada. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque era que, en el caso de ella, porque con ella no hicimos terapia, con ella estaba activando nuevamente las memorias a través del recuerdo, y cuando la reactivaba volvía a sentir lo que había sentido antes, ¿sí? A sentir el dolor, la humillación, todo, la traición. Y entonces recordar, mira, es interesante para que te aprendas esto. Recordar viene del latín recorderis. Re es volver a pasar y corderis es corazón. O sea, recordar es volver a pasar por el corazón. Y cuando vuelves a pasar algo por el corazón, vuelve y te duele. Sí, es doloroso. O vuelve y te genera alegría si fue algo bonito. Entonces, uno tiene que tener cuidado qué es lo que uno pasa por el corazón, porque eso va a tener un efecto. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacerle terapia a tu mamá. Aquí no. Qué malos. Me están poniendo como su chivo expiatorio o algo así, ¿verdad? No. Es muy interesante todo esto porque creo que hoy en día estamos en piloto automático, estamos como robots sobreviviendo, no, realmente no estamos viviendo, Alex. Es triste ver que cómo es contra el reloj, pagar biles, la marqueta, el trabajo, ir por los niños a la escuela y todo esto. Entonces, no nos damos el tiempo para respirar, para estar presentes. Y esto es de lo que dijiste. Estamos con sobreestrés, pero es por
exceso de pasado o exceso de futuro, pero todo el tiempo ansiosos o deprimidos o estresados. Y es nada más porque no somos conscientes de que lo tenemos. No nos queremos detener a pensar qué es esto que nos está provocando todas estas emociones y aceptarlas, trabajarla en ellos, ¿no? Claro que sí. Mira, a veces tenemos la mala costumbre de comenzar a ir al ritmo de la sociedad, ¿no? Y entonces la sociedad marca un ritmo en el cual tú solamente vales si cumples con ciertos parámetros. Entonces, tienes que tener cierto carro y cuando tengas ese carro, entonces tienes que tener otro mejor. Y entonces tienes que tener cierta casa y cuando la tengas, entonces tienes que tener otra mejor. Y eso lo que hace es que te obliga a estar completamente en función del tener y te olvidas del ser. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando te olvidas de ser, por más que tengas, te vas a sentir vacío. Porque al final no se trata de cuánto tengas o qué tengas, sino quién eres. Y qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que está pasando en tu corazón, qué es lo que está pasando en tu vida. Tener es importante, pero no es lo único. ¿Sí? Tener es bonito, es chévere, a todos nos gusta tener, pero si tener significa sacrificar el ser, entonces prefiero tener un poquito menos, pero vivir mejor. Porque Sí. es que al final tener no me garantiza la felicidad. Mira, tú pregúntale a una persona que tenga mucho. Yo he tenido la oportunidad de estar con gente que tiene muchas cosas, mucho dinero, y muchos, no todos, pero muchos son muy infelices porque están tan ocupados en sostener lo que tienen que se olvidan de vivir. Y entonces se les crecen los hijos, se les pasa la vida, se llenan de enfermedades y cuando miran atrás tienen una cuenta llena de dinero, pero no tienen vida. No tienen salud. No tienen salud, no tienen vida, no tienen familia. No se trata de vivir como ermitaños y que no nos importe nada. No, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Es importante estar bien. Y cuando comenzamos a trabajar en nuestros sueños, digamos que el tema económico se resuelve solo. ¿Sí? ¿Suena raro? ¿Cómo? Escúchame Me esto. interesa. Claro que sí. Mira, el tema económico, la prosperidad es un reflejo de tu estado espiritual y de tu estado emocional. ¿Sí? Wow. Realmente la prosperidad es la manifestación de cómo estás por dentro. ¿Sí me va a entender? Tú puedes, si tú no estás proyectando eso hacia afuera, significa que por dentro todavía tienes muchas cosas que trabajar. Carencias. Carencias, exactamente. Si vives en carencias emocionales, no puedes proyectar prosperidad financiera, ¿sí? Y eso es un indicador interesante. Ahora, cuando tú comienzas a trabajar por tus sueños, así como lo estás haciendo tú en este momento, que puede parecer una locura, realmente, porque sabemos que es un sacrificio, que es ay Dios, una cosa tenaz. Pero cuando tú comienzas a avanzar en eso, comienzan a abrirse oportunidades y posibilidades que están alineadas con ese sueño que tú tienes y comienzan a abrirse puertas que en otras circunstancias jamás se habrían abierto. Wow. ¿Sí? Y entonces, en algún momento, sin que tú te des cuenta y sin que te lo propongas, el tema económico pasa a un segundo plano porque comienza a resolverse, ¿sí? Al final, la gente que más gana dinero no es la que más horas trabaja, sino que la que hace lo que más le gusta, ¿sí? Tú no ves, por ejemplo, un futbolista que lo obliguen a jugar. Ay, es que 8 horas ir a jugar fútbol. Ay, no, ellos aman lo que hacen. Sí. Dime, ¿tienen horario? No. Tú los puedes ver al más disciplinado, lo ves a las 4 de la mañana como era Cristiano Ronaldo, metido en hielo. Y se levantaba y a las 7 ya había entrenado, ya había hecho 2 horas de un montón de cosas. ¿Y quién lo obligaba? ¿Él entraba a las 4 de la mañana? No. Cuando uno ama lo que hace, uno lo da todo. Y cuando lo das todo, tienes todo lo que necesitas. Wow, qué buen mensaje, qué buen mensaje. Es simple y sencillamente enfocarnos a identificar qué es lo que amamos, qué es lo que no nos ocasiona conflicto en el sentido de que, ay, este trabajo apesta o este trabajo no me gusta o tengo que estar aquí y aguantar a este o al otro. Hay una frase que me gusta mucho y te la quiero decir por eso que acabas de decir. Dice, si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Muévete, no eres un árbol. Sí, exacto, pero habemos tantas personas y me puedo incluir en ello porque estuve mucho tiempo
allí porque era un buen trabajo, porque esto, porque lo otro. O sea, siempre encontramos como esa excusa, pero se vuelve tanto confort o la rutina ya te es tan familiar que es un miedo monstruoso el pensar, salirte y empezar algo nuevo. Mira, el cerebro tiende a apegarse a lo conocido, ¿sí? La mente tiende a buscar lo que ya conoce porque el terreno de lo inexplorado genera ansiedad, genera incertidumbre. Pero cuando tú aprendes a navegar en la incertidumbre y aprendes a arriesgarte, ¿sí me entenderá? Es como yo me imagino que el primero que descubrió cómo volaba con un parapente tuvo que echarse al agua. Bueno, no al agua, tuvo que tirarse de una montaña. ¿Sí? Y cuando te tiras de la montaña yo confío en que mi diseño está bien hecho. Puede que no. Si no, pues hasta aquí vinimos. Y eso es la vida realmente. Pero cuando tú te avientas de ese filo de la montaña, del borde de la montaña y comienzas a volar, te das cuenta que todo vale la pena. Hay un efecto que yo te quiero comentar que tal vez lo estás viviendo y no eres consciente. Una vez desbloqueamos logros, nuestra mente se expande y se vuelve más ambiciosa. Cuando desbloqueaste este logro, el de publicar tu libro, inmediatamente tu mente dijo, o sea que si yo pude publicar un libro, puedo hacer algo más grande. ¡Pum! Voy por el podcast. ¿Sí? Y entonces tu mente, ahora que estás haciendo el podcast, no se te haga raro que digas, ahora que hice el podcast, puedo lograr esto otro. Y es lo que pasa. Cuando vamos enseñándole a nuestra mente que podemos lograr cosas que realmente, sin importar cuán grandes parezcan, cuán difíciles parezcan, nosotros podemos alcanzar un nuevo sueño, una nueva meta, y nos damos cuenta que de verdad es posible. Entonces comenzamos a vivir ese sueño y comenzamos a caminar en función de eso y a traer a nuestra vida a las personas, las situaciones y las circunstancias que van a permitir que desarrolles ese sueño. Es importantísimo eso porque cuando tú no logras nada, le estás diciendo a tu mente, estás más bien dándole gusto, entre comillas, a tu mente de que esté estática. Y ¿qué pasa con un músculo que no se mueve? Se atrofia. ¿Sí? Entonces la mente es un músculo y hay que ponerlo en funcionamiento, hay que ponerlo a trabajar en función de lo que somos, de lo que queremos. Y cuando ponemos a trabajar nuestra mente, digamos que todo nuestro ser se activa y comenzamos a avanzar. Pero eso pasa cuando comenzamos a desbloquearnos con pequeños logros, que esto no es un pequeño logro, es un gran logro haber publicado un libro. Pero una vez logras eso dices, wow, puedo hacer lo que sea. Wow, pues sí suena como lógico y convincente, ¿verdad? Suena lógico y convincente, pero no, para mucha gente yo creo que las limitaciones que son de su pasado, nos ganan más, ¿no, Alex? Mira, al final todas las limitaciones son un tema mental. ¿Sí? Uh-huh. Es como al elefante bebé que lo amarran a una silla y no se puede mover. Cuando está grande lo dejan amarrado a la silla y no se mueve. A la pulga naturalmente salta 1,50 m. Si la pones en una olla y la tapas la olla, la pulga se estrella 2, 3 veces. A la cuarta vez ya no salta hasta la tapa, sino salta antes. Y tú puedes quitar la tapa y nunca más la pulga va a saltar 1,5 m. Wow. Entonces se llama condicionamiento. El condicionamiento se genera en medio de esta sociedad en la cual está programada para que la gente no sueñe, para que la gente sea como un producto más, ¿sí? Como que la sociedad está diseñada para que haya mucha gente en serie, que trabaje, que produzca, que haga, pero la realidad es que todas las personas tenemos la posibilidad de lograr, de soñar, de vivir si nos arriesgamos a hacerlo. Ahora, ¿es más cómodo quedarse quieto? Sí, pero no es lo mejor, ¿sí? Es como es más cómodo quedarse viendo televisión en el sofá. Claro, es más cómodo, pero no es lo mejor. No vas a lograr nada con eso. Y como estamos en una sociedad de lo fácil, la gente siempre va a preferir lo fácil ante lo que le genere un reto. Porque los retos implican esfuerzo, implican sacrificarse, implican dar la milla extra, implican sudar, implican caminar, implican sacrificarse. Y hoy en día se quiere los resultados, pero no se quiere vivir el proceso. Exacto. Pues agradecerte, Alex. Terminamos con esto, agradecerte mucho de antemano el estar aquí, venirnos a compartir un poco de tu sabiduría, un poco de tus proyectos,
y me gustaría que cómo te pueden encontrar, de qué manera te pueden contactar a esas personas que quieren investigar y hacer este sueño realidad de tener un libro, de crear proyectar su historia a algo físico como lo que es un libro. Y terminó diciéndonos cuál es lo último que quisieras, cómo te recuerde la gente, si hoy fuera tu último día sobre esta tierra, ¿qué es lo que quieres dejar a este mundo? ¿Cómo quieres que te recordemos? Ya me mataste. No, mentiras. Ok, mira. Lo primero, la editorial tiene una página web que es Imagilab con G de gato, imagilab.us, ¿sí? Ahí van a encontrar testimonios de un montón de personas a los que le hemos publicado. O si no, que nos busquen en Facebook como Imagilab. Ahí van a encontrar nuestra fanpage, donde publicamos algunos de los eventos, como el lanzamiento de tu libro, donde estuvimos. Y bueno, ahí pueden encontrar la editorial como Imagilab. En Kickstarter pueden buscar el juego como Emotions. Los que quieran adquirirlo, les agradecemos mucho el apoyo. Vamos a estar hasta el 15 de diciembre nada más, para que lo aprovechen y lo compren a un precio especial de descuento. Y con respecto a cómo quisiera que me recuerden, yo creo que todas las personas tenemos mucho en el corazón, muchas cosas, pero yo quisiera que me recordaran como alguien que estaba viviendo, que estaba vivo. Sí, yo no me quiero morir antes de que me muera. Y hay mucha gente que vive como si estuviera muerta. ¿Sí? Yo creo que una de las tragedias más fuertes de la vida es haberse muerto sin haber vivido. Y yo creo que si me voy gastadito. Sí, me voy habiéndome trasnochado trabajando, me voy habiendo reído todo lo que he podido, me voy habiendo cantado, me voy habiendo amado y vivido, básicamente. Entonces, sí, como alguien que ha vivido y que yo no tendría problema. Realmente a mí no me genera conflicto el tema de tener que irme porque he vivido. Wow. Pues este fue un episodio más de Tu Historia, Mi Historia. Síganos, y personas como el invitado del día de hoy vamos a seguir teniendo en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta la vista, baby.